Sean muy bienvenidos al episodio 35 de A Quién Se Lo Cuento. Demasiado se ha hablado de objetos voladores no identificados, de naves de carácter extraterrestre no humanas, de OVNIs, de WAPs. Pero a ciencia cierta no hemos conocido a fondo el testimonio veraz de un funcionario, o más bien un exfuncionario del ejército, que nos narre su vivencia al entrar a uno de estos objetos o vehículos espaciales. Se han visto innumerables interpretaciones a través de series y películas, incluso gente que a través de la visión remota ha descrito a detalle ciertas características interiores de estas naves, pero nunca nadie pudo dar testimonio de lo que es verdaderamente tener un cargo en el ejército como ingeniero que incluya entrar en estas naves para estudiarlas a fondo y poder entender su funcionamiento. En esto entran muchas cosas que ni siquiera imaginamos, porque no solo se trata de estructura, se trata de percepción, se trata de otras dimensionalidades en el espacio, se trata de cuántica y de otros detalles que vamos a conocer el día de hoy en el relato del ex militar de la Armada, Clifford Stone. Este es su relato fuera de lo común. Mi nombre es Clifford Stone y durante años fui parte del ejército de los Estados Unidos, asignado a operaciones que no figuraban en ningún registro público, operaciones que no estaban pensadas para ser comprendidas por el ciudadano común, ni siquiera por la mayoría de los militares. Cuando la gente habla de ovnis, imagina luces en el cielo, pero la verdad empieza cuando esas naves ya no están volando. Comienza cuando están en el suelo. La primera recuperación en la que participé no fue un choque espectacular. No hubo explosiones, no hubo testigos civiles y no hubo restos dispersos. La nave estaba intacta, como si hubiera descendido deliberadamente o como si hubiera quedado atrapada fuera de su entorno natural. Ese patrón se repitió muchas veces en mi carrera. Naves encontradas en desiertos, montañas, selvas, zonas polares, lugares remotos, lugares donde el silencio es fácil de controlar. En la mayoría de los casos, no había tripulación visible. En otros casos, sí la había. Ahí es donde coinciden todos los testimonios de otros miembros de equipos de recuperación. Las naves no estaban dañadas por impacto, estaban funcionales, limpias, selladas, como si algo hubiera fallado a nivel dimensional no mecánico. Cuando fui asignado a una de estas recuperaciones, el procedimiento siempre era el mismo: aislamiento total del área, personal mínimo, traslado inmediato a instalaciones subterráneas o bases con compartimentos no convencionales. Nada de hangares normales, nada de pistas aéreas públicas. Estas naves no se transportaban como vehículos, estas naves se contenían. La primera vez que entré a una, comprendí que el interior no obedece las leyes del espacio externo. Desde fuera, la nave parecía pequeña, compacta, limitada, pero por dentro, el espacio se expandía. No era una ilusión óptica, no era un truco psicológico, era una reconfiguración real del espacio. Pasillos que no deberían caber, habitaciones internas que no coincidían con el volumen externo, compartimentos que parecían existir uno dentro del otro. Esto se puede resumir en un concepto: interdimensionalidad aplicada. El interior estaba clínicamente limpio. No había grasa, no había desgaste, no habían cables ni mecanismos visibles. Todo parecía crecer desde la propia estructura. Superficies suaves, continuas, sin esquinas, sin tornillos y sin fracturas. Los controles no eran botones, tampoco eran pantallas ni palancas. Eran interfaces conscientes. Respondían al contacto, pero también a la proximidad, a la intención, a la bioforma. La nave no estaba diseñada para ser operada por cualquiera. Estaba diseñada para reconocer a quien podía interactuar con ella. Los asientos confirmaban algo que ya sabíamos por otros encuentros: los operadores no eran humanos. Asientos pequeños, ergonómicos,
para cuerpos delgados. No había cinturones, no había sistema de sujeción, porque la nave no dependía de inercia ni aceleración como las nuestras. La gravedad era completamente controlada. Los colores del interior eran claros, blancos perlados, grises suaves, tonos que no generaban estrés visual. La iluminación no provenía de una fuente puntual. Las paredes emitían su luz propia. No había ventanas, pero había una gran visibilidad. En ciertos puntos, las superficies se volvían translúcidas, mostrando el exterior desde múltiples perspectivas simultáneas. No era una imagen, era una integración sensorial, como si la nave compartiera información directa con la conciencia del operador. Y ahí entendí algo clave. Estas naves no se pilotean, estas naves se sincronizan con quien las guía. El sistema de desplazamiento no utilizaba combustible químico, no había tanques, no habían motores de reacción. La propulsión estaba basada en manipulación gravitatoria y control del espacio-tiempo. No viajaban rápido, sino que hacían que la distancia dejara de existir. Eso explicaba cómo podían atravesar enormes trayectos sin dañar su estructura atómica, sin generar calor, sin someter a sus ocupantes a fuerzas destructivas. La nave no se movía a través del universo. El universo se reorganizaba alrededor de ella. En varias recuperaciones, y aquí coincido con lo que otros divulgadores han declarado públicamente, sí hubo entidades biológicas, algunas vivas, algunas otras no. Seres pequeños, frágiles, con anatomías incompatibles con nuestra gravedad prolongada. Muchos no sobrevivían fuera de su entorno. Otros parecían capaces de adaptarse brevemente. En todos los casos, la prioridad era contención y estudio, no comunicación pública. Los equipos estaban entrenados no solo para recuperar tecnología, sino para interactuar con lo desconocido sin provocar colapso psicológico. Porque entrar en una de estas naves definitivamente altera tu percepción de la realidad. Adentro, el tiempo no se siente igual. El espacio es completamente diferente. Tu propio cuerpo se siente relativo. A lo largo de mi carrera, vi distintos tipos de naves. No todas eran iguales y no todas provenían de la misma fuente. Algunas parecían exploratorias, otras de transporte y algunas claramente más antiguas. Algunas otras eran tan avanzadas que ni siquiera podíamos comenzar a entenderlas. Eso nos llevó a una conclusión inevitable. No estamos tratando con una sola civilización. Hay múltiples procedencias, múltiples tecnologías y múltiples intenciones. Sin embargo, un patrón en común era el secreto absoluto. Durante décadas se nos prohibió hablar. Se nos dijo que revelar esta información causaría pánico, colapso social, pérdida de control. Pero con el tiempo entendí algo más profundo. No se trataba solo de proteger a la población, se trataba de proteger una narrativa. Porque una vez que aceptas que existen naves que rompen el espacio, el tiempo y la materia, también tienes que aceptar que la realidad que te enseñaron está incompleta. Hoy puedo hablar porque muchos de los involucrados ya no están vivos y porque los documentos empiezan a filtrarse. Otros también decidieron romper el silencio. No estamos solos. La verdad no puede permanecer enterrada para siempre. Yo entré en naves que no eran humanas, vi tecnología que no pertenece a este mundo y comprendí que la humanidad no está sola ni en el pasado, ni ahora, ni lo estará en el futuro. Lo único que realmente estuvo oculto fue el acceso a la verdad. Este es el testimonio de Clifford Stone. Pueden encontrarlo en algunas entrevistas que le han hecho en espacios de divulgación. Emery Smith lo ha entrevistado, George Noory lo ha entrevistado y ha tenido otras entrevistas aisladas en algunos otros canales. Quizá googleando su nombre podrán encontrar más información con respecto a su carrera armamentista en el ejército como investigador y como ingeniero en estas áreas tan particulares de exploración y de el entendimiento de la tecnología que no es local para poder aplicarla
a lo que llamamos y denominamos la tecnología inversa. Ahora, hay algo muy particular en este caso que se entrelaza con el famosísimo caso de Bob Lazar, que inclusive hay un documental de él en donde abiertamente divulga el trabajo que realizaba en el Área 51, estudiando en particular una de estas naves y toda la tecnología y todas las incógnitas que desplegaba este objeto para poder recuperar algunos trazos que pudieran servir al ejército. La conexión Stone-Lazar es interesante porque años después de la experiencia de Stone aparece la desclasificación de Bob Lazar y quedó claro que nadie estaba trabajando con una sola nave. Aquí tenemos un panorama de múltiples hallazgos encontrados, de múltiples naves, ovnis, OSNIs, WAPs, como lo queramos llamar. Estos son objetos de transporte no terrestre. Lazar habló de instalaciones ocultas en el desierto de Nevada. Habló de un complejo al que se denominó S4, cercano al Área 51. Y habló de naves recuperadas, no construidas por humanos, que eran almacenadas y estudiadas en compartimentos subterráneos. Eso coincidía exactamente con lo que Clifford había visto. La recuperación no era un evento aislado, era un programa continuo. Lazar describió naves pequeñas por fuera, de forma discoidal, con superficies lisas sin remaches ni soldaduras visibles. Dijo que parecían una sola pieza, como si hubieran sido moldeadas, no ensambladas. Esa descripción encaja con las naves en las que Clifford Stone entró. Estructuras continuas, sin componentes mecánicos expuestos, diseñadas como un solo organismo tecnológico. También habló del interior, un espacio mucho mayor de lo que el volumen externo permitía, pasillos, compartimentos, áreas internas que no coincidían con las dimensiones exteriores de la nave, exactamente la misma anomalía espacial que experimentó Clifford Stone. Esto no era una ilusión, no era un truco, era una tecnología que manipulaba el espacio desde dentro. Lazar describió asientos pequeños, igual que Clifford. Estos eran adaptados a cuerpos de menor estatura, con controles ubicados de forma no humana. Dijo que la nave no se piloteaba como un avión, sino que respondía al operador. Esto mismo reforzó lo que ya se sabía en el equipo de Clifford. Estas naves no están diseñadas para manos humanas. En cuanto a la propulsión, Bob Lazar habló de un sistema basado en gravedad, en la generación de un campo que deformaba el espacio-tiempo frente a la nave, permitiéndole desplazarse sin fricción, sin aceleración convencional y sin inercia destructiva. Esa explicación coincidía con lo que los equipos técnicos de la Armada intentaban comprender desde dentro. No había motores, había un control de campos. Lazar mencionó incluso la idea de un combustible exótico, algo que no pertenece a nuestra tabla periódica convencional. No era usado como energía química, sino como activador del sistema gravitatorio. Stone no tuvo acceso a esos detalles, pero él y su equipo sí sabían que no habían tanques ni reactores tradicionales ni residuos. Lazar trabajó en ingeniería inversa. Clifford trabajó en recuperación y contacto inicial. Dos capas del mismo sistema. Durante décadas se intentó desacreditar su testimonio, del mismo modo que se silenciaron muchos otros. Pero cuando relatos separados de personas que no se conocen describen la misma arquitectura, la misma física improbable y la misma lógica operativa, deja de ser coincidencia. Se convierte en patrón. Y ese patrón indica algo muy claro. La presencia no humana en la Tierra no es reciente, no es accidental y no es desconocida por los gobiernos. Lo único que ha sido consistentemente ocultado es la magnitud de lo que ya se sabe. Así que por más intentos de desclasificación nueva que algunos mandatarios estén gritando a los cuatro vientos para ponerse como los pioneros, esto no es nuevo. Esto lleva muchísimas décadas sucediendo. Este fenómeno no solo se remite a la recuperación de objetos tecnológicos, sino a la recuperación de cuerpos biológicos, y hay muchos otros testimonios que hablan de ello. Algunos desclasificados. En este espacio hemos dado voz a varios.
Tratamos de que las vivencias que aquí se plasman vengan de un representante que haya logrado en carne propia tener esta experiencia y se esté relatando de una manera fehaciente. Si bien siempre está la duda del escepticismo, por eso es tan importante adentrarse en profundizar en la investigación. Y con los nombres que yo les he proporcionado en estos espacios, se puede indagar y se puede ir claramente al origen de muchos de los relatos y de los testimonios que hemos tenido, no tan recientemente como lo quieren hacer creer. Así que basta echarse un clavado y basta indagar profundamente para ver que personas como Clifford Stone han estado activos desde los años 70s u 80s haciendo este trabajo de investigación. Y más tarde apareció Bob Lazar, el cual, como les comenté anteriormente, tiene un documental en donde desclasifica toda la información y detalles de ingeniería con los que él se encontró, desclasificando la estructura y el funcionamiento de estas naves. Espero que esto haya sido de su interés, porque a mí me parece que debemos siempre aspirar a entender un poquito más de lo que se nos presenta para tener un bagaje decoroso en el momento de una aparente desclasificación en donde muchas cosas las ponen como recientes o como nuevas y que llevan pasando muchísimo tiempo. Así que todo esto nos sirve para poder acumular data y para poderla comprobar. Y como siempre, permanecer abiertos, pero cuestionar e investigar el factor más importante del origen de todo lo que da vida a estos relatos fuera de lo común. Les deseo una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde en donde quiera que estén. Y recuerden que ya pueden unirse como miembros de este canal o simplemente suscribirse, darnos like y compartir estos videos. Nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.